estos días se ha estado hablando mucho de si es que finalmente se va a quedar el presidente del Banco Central de Reserva en su puesto como una garantía de que la política económica del país se va a seguir tratando con responsabilidad o que podría entrar alguna otra persona. Y finalmente lo que quisiéramos que haya es un perfil, ¿no?, de un presidente del Banco Central de Reserva y de los miembros del directorio que garanticen justamente eso. Vamos a hablar de este tema con César Fuentes, que es director de la Maestría de Administración Pública de ESA. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas nuevamente, tardes. César, tenerte aquí en contacto. Sí, bueno, el tema, como tú señalabas, es crucial. Recordemos que desde la década del 90 hay dos pilares que han sostenido la economía peruana. Uno ha sido una política fiscal conservadora, responsable, que ha generado que poco a poco la deuda pública, tanto externa como interna, disminuyan. Y esta poca deuda ha servido también para que se use los recursos públicos en el momento adecuado, como ha sido el año 2020 a raíz del COVID. Y el otro pilar ha sido también el rol del Banco Central de Reserva, especialmente desde que la Constitución hoy día, ¿no es cierto?, le da la autonomía, cosa que no tenía antes, y le da, y esa es la crítica que también se recibe, es el mandato de fundamentalmente controlar inflación. Esos son los dos temas, diríamos, estos son los dos pilares que han sostenido la economía peruana, y al margen, y el gran desafío que tenemos es cómo mejoramos estos dos pilares y que en lugar de que sean uno o dos, sean varios. Pero son indispensables si queremos hablar, ¿no es cierto?, de mejorar educación, salud, infraestructura, ¿no? Si no tenemos estabilidad macroeconómica, que son condiciones necesarias, ¿no es cierto?, si bien no suficientes para todo lo que es la reforma que queremos en salud, educación, son indispensables cuando queremos hablar de estas reformas. Entonces es fundamental que esta estabilidad se dé en el cortísimo plazo, y lo importante acá es que no solamente haya política, sino también que haya señales al mercado que efectivamente eso va a ser así. Claro, además teniendo en cuenta que para el manejo de nuestra política monetaria y macroeconómica, pues no hay reglas matemáticas, ¿no? Es mucho del criterio, del expertise, de la discrecionalidad de quienes conforman el directorio del Banco Central de Reserva, ¿no? Inclusive cuando uno ve los requisitos para ser director del Banco Central de Reserva, se habla de que conozca economía y finanzas. Y por lo general, las canteras de donde han proveído gran parte de los directores, en general ha sido de la academia, diversas facultades de economía y finanzas que hay en el país, por un lado, y por otro lado también ha sido muchas veces del sector privado, con gente que haya tenido experiencia en el sector de finanzas, o en el sector de economía, o en el sector general empresarial, ligado lógicamente a los temas financieros. Este ha sido el perfil que hemos tenido ya hace algún tiempo, y la idea justamente es que se repite ese perfil, porque la idea de un directorio es que hay una amalgama de talento en esas dos áreas, ¿no? Una sólida formación académica, por un lado, es indispensable, y también, ¿no es cierto?, que no solamente sea un académico, sino que también tenga experiencia, o tengamos directores que tengan experiencia en lo que llamamos el sector real de la economía, ya sea el área de economía, finanzas, y todo lo que tenga que ver con estas áreas en el tema de desarrollo empresarial y en general en políticas de Estado. Y eso es un talento que, como tú señalas, efectivamente va por un lado de la formación, que es indispensable, y por otro lado también conocer cómo son los vaivenes de la economía peruana, ¿no? Y eso es lo difícil, justamente buscar esta amalgama de candidatos que además, lógicamente, van a tener que pasar, especialmente los candidatos del Congreso, ¿no es cierto?, por un tamiz público, ¿no? Van a ser evaluados, probablemente, como es lógico, también va a haber preguntas sobre los temas, y lo más importante, aunque esto no está señalado en los requerimientos, ahí tiene que haber un apoyo político de algún partido, de algunos partidos, ¿no es cierto?, sobre los candidatos señalados. ¿Cuánto afecta, César, estar en esta incertidumbre durante ya tantas semanas, tantos meses? Finalmente lo estamos viendo, ¿no? Creo que lo que está pasando ahora es que muchas empresas están en lo que se llama en una posición defensiva, ¿no? Es decir, se están postergando algunas inversiones. Yo creo que muchos sectores
Si bien es cierto, y acá hay que decirlo, ¿no es cierto?, mantener efectivo no genera valor en términos de mayor utilidad, porque simplemente estoy manteniendo, ¿no es cierto?, el dinero, diríamos, en caja. Es una posición defensiva que está generando todo este ruido, ¿no? El ruido político lo que hace es que haya posiciones defensivas en el sentido de que, por ejemplo, haya postergación de inversiones, en el sentido en que desarrollos estratégicos de más largo aliento se vean truncos, y eso es lo que no queremos justamente, ¿no? Y todo eso repercute siempre en el empleo, pues, ¿no? Que es lo importante, que es lo que necesita, ¿no?, la gente. Exactamente. Y acá hay un tema sumamente importante que nos olvidamos, es que el peruano de a pie sufre las consecuencias de esta incertidumbre. Si bien es cierto, los capitales probablemente tengan menores ganancias, o eventualmente están, como está pasando y hemos visto, ¿no es cierto?, hay salida de capitales fuera de Perú. Lo más importante es que nos quedamos con un empleo pequeño y con empresas que no van a invertir. Entonces esto repercute directamente en empleo, y lo que justamente sabemos, y eso es lo que se ve continuamente en lo que son las crisis económicas, el empleo es la última variable en recuperarse en todo el ciclo de crisis que tenemos. Y si esto está todavía aunado al tema, ¿no es cierto?, de poca inversión, esta recuperación de empleo va a ser mucho más lenta, y es lo que justamente va a afectar directamente el bolsillo de gran parte de los peruanos. Y lo estamos viendo hoy día, ¿no?, que hay una disminución del empleo. El empleo no ha recuperado todavía los niveles prepandemia, y va a demorar porque también hay un tema que hemos comentado también, ¿no es cierto?, diríamos estructural, ¿no?, que también hoy día las empresas, además del tema de postergación de inversión, están recalibrando mucho de sus relaciones con sus empleados, ¿no? Es decir, probablemente menos empleados, más trabajo, ¿no es cierto?, desde casa, más trabajo remoto, etcétera. Y eso es un tema que también va de la mano con una disminución del empleo, por lo menos en el corto plazo. Perfecto, César. Muchas gracias, como siempre. Encantado. Muchísimas gracias. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.